Señor presidente e integrantes de la mesa directiva, señoras diputadas, señores diputados, acudo a esta Cámara para ampliar los contenidos del sexto informe de gobierno en materia educativa, pero también para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la política pública más importante para las niñas y los niños de México. México tiene el 9º sistema educativo más grande del mundo, con 36.5 millones de alumnos, 1.2 millones más que hace 6 años. En educación superior, los datos preliminares del ciclo 2018-2019 indican que la cobertura podría llegar al 39.9%, casi 8 puntos porcentuales más que en el año 2012. Hoy, en todas las modalidades, 4.5 millones de jóvenes estudian una carrera y de ellos más de 1.100.000 estudiantes provienen de sectores socioeconómicos rezagados. En materia de infraestructura educativa, se habrán invertido hasta el final del sexenio, mediante distintos fondos y programas, casi 139.000 millones de pesos, el mayor monto en las últimas 5 décadas. En el ciclo 2017-2018, operaban ya casi 25.134 escuelas de tiempo completo en todo el país, 4 veces más que en el año 2012, en beneficio de 3.6 millones de alumnos de educación básica, y todas ellas son las que mejor desempeño muestran en las distintas pruebas e indicadores. Estos miles de docentes hoy están trabajando con un nuevo modelo educativo que pone en el centro de todos los esfuerzos al alumno. Este nuevo modelo define los logros esperados, establece el perfil del ciudadano que el sistema educativo se propone formar. Finalmente, con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ha sido posible introducir eficiencia y transparencia en el pago de los servicios de educación básica y normal en los estados, cumplir con obligaciones fiscales federales de 37.000 millones de pesos adicionales de ISR tan solo en el primer año de operación y de 84.000 millones de pesos en total en el año 2017 y regularizar más de 44.000 plazas cuyo costo equivalía a más de 5.000 millones de pesos anuales. Sé muy bien que podemos tener enfoques, políticas e ideas distintas. Es lo normal cuando se produce una tensión creativa entre valores éticos e intereses políticos. Pero por encima de nuestras diferencias, estoy seguro de que coincidimos en el valor superior que significa el ofrecer a los niños una educación de calidad, donde quienes van a una escuela pública tengan las mismas oportunidades o más que los que acuden a una privada, donde los niños del sur cuenten con la misma o mejor educación que los del norte, donde todos tengan un piso parejo para enfrentar la vida. Por eso, como alguien que ha dedicado buena parte de su vida a la educación, deseo éxito a esta legislatura y a la próxima administración en esta hazaña que es por el bien de las niñas, de los niños y de los jóvenes de México. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Compañeros diputados, compañeras diputadas, hoy culmina con la comparecencia de este funcionario un ciclo para bien de la patria. Hemos aquí dado demasiada buena fe al gobierno que se va al discutir una reforma educativa como si lo fuese, cuando lo que se buscó fue privatizar la educación pública y entregarla al grupo de Mexicanos Primero. Esa era la verdadera intención de la mal llamada reforma educativa, y liquidar los derechos laborales del magisterio. Insisten aquí tramposamente sobre la evaluación. Nadie se opone a la evaluación. De hecho, este gobierno fue evaluado y se va, como ya lo he dicho, al basurero de la historia, el pasado 1 de julio. No, el problema no son las evaluaciones, el problema es toda la campaña canalla, perversa, de desprestigio, de denuesto, de odio que se generó contra el Magisterio Nacional. Se les hizo responsables de la calidad de la educación
cuando la calidad, primero, los normalistas son formados por el Estado mexicano. Segundo, si los evalúas, no los evalúas para ponerles determinado número de evaluaciones y hacerlos a un lado, sino para mejorar su formación, para mejorar su preparación. Voy a demostrar el grado de hipocresía de estos funcionarios. Si de verdad les preocupaba la educación del país, ¿por qué 36% de las escuelas carecen de drenaje? 24 carecen de red pública de agua. 10% de las escuelas del país no tienen baño, los niños no tienen baño. 8% no tienen energía eléctrica. 15% no tienen sillas. Los niños toman las clases sentados donde pueden. 10% no tienen pizarrón. Hablan de la preocupación de la calidad educativa del país y 10% de las escuelas del país no tienen pizarrón. 20% carecen los profesores de silla y de escritorio, 59% no tienen salida de emergencia, 40% no tienen computadora. Y estos datos no incluyen a estados tan pobres como Chiapas, como Oaxaca y como Michoacán. O sea, 5 de cada 10 niños comen una vez al día. ¿Cómo no se les ocurrió en su reforma educativa darles de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar en las escuelas públicas del país? Nos pregunta la derecha que dónde está nuestra propuesta, pues les presentamos los CENDIs del Partido del Trabajo, donde les dan de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, hay escuelas hasta con alberca, tienen médicos, son revisados los niños, ahí está. Se hace con muy poco dinero, con mucho amor, con mucho servicio, con mucho compromiso y con preocupación por la niñez mexicana, y no como este gobierno que lo único que piensa es en negocios, en dinero, en hacerse cada vez más ricos. Son monstruosamente corruptos. Hay herencias nefastas. La de Carlos Salinas, sin duda. Y aquí tenemos a un lado una herencia desde esa época. Sirvió desde el gobierno de Carlos Salinas. Y voy a poner un ejemplo para que no digan que hablo de generalidades. Aquí están unos datos de inconsistencias en los programas del FONDEM para la reconstrucción de escuelas. Según la Segov, son 3.648 escuelas atendidas, pero Hacienda da en la misma época 2.505. Hay una diferencia de 1.143 escuelas atendidas entre las mismas dependencias oficiales, datos de ellos, no míos. 7,000 millones de pesos presupuestados de diferencia y 940 millones de pesos ejercidos de diferencia. En cuanto a la infraestructura educativa, hay 64 escuelas atendidas de diferencia y 1.210.000 millones de pesos de cobertura de diferencia entre los datos del portal de transparencia y los datos de la Secretaría de Educación Pública. Aquí se los voy a dejar al funcionario. Y Aurelio Nuño, que lo antecedió y se fue para ser coordinador de campaña de MEADE, gastó 1.900 millones de pesos en publicidad porque quería ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues ese dinero hubiera alcanzado para tener 2017 y 2018 todas las escuelas afectadas en el Estado de México y Chiapas con el programa de Escuelas al 100. Aquí le dejo, funcionario, los datos y me reservo para la réplica algunos otros detalles que tengo aquí pendientes. Tiene la palabra para formular comentarios y respuestas, hasta por 5 minutos, el secretario de Educación Pública. Con su permiso, presidente. Adelante. Justamente por las condiciones que identificó el censo que se levantó en el año 2013, que fueron a las que aludió el diputado, se hizo el programa de reconstrucción y de Escuelas al 100. Esos datos correspondieron al levantamiento del 2013, que indicaron en efecto los porcentajes de escuelas que tenían esas deficiencias. Esos han pasado ahora 5 años y he mencionado ya en otro momento en cuáles de ellos hay un avance sustantivo que en beneficio del auditorio no repetiré. En segundo lugar, en relación con las bases de datos, actualmente podría yo decir que hay una base censal única, definitiva, validada
y suscrita ya por las autoridades a esta fecha, que intervinieron en la entrega de información. Algunas de esas diferencias que bien registraba pudieron haber provenido en efecto de las distintas fuentes de provisión de esa información, que fueron entre otras las autoridades educativas locales, los institutos locales de infraestructura, el INIFED, etcétera, etcétera, así como de quienes administraron algún tipo de apoyos privados para esos efectos. Podríamos decir que ahora, la explicación o lo que tiene que ver con estas diferencias entre bases de datos es que cuando se creó el portal Fuerza México, administrado por Hacienda con información de la SEP, nosotros fuimos muy claros en establecer que sería únicamente para dar seguimiento al proceso de reconstrucción de planteles escolares, es decir, inmuebles que tienen una clave de centro de trabajo debidamente asignada. Por el contrario, el registro que llevamos nosotros directamente, no el de Fuerza México, que lo lleva Hacienda, incluye edificios que no son escuelas, sino unidades administrativas, un centro deportivo, oficinas de la SEP o de los subsistemas en los estados de esa naturaleza. En relación con el tema de los CENDIs, pues aquí hay un área de oportunidad para esta legislatura, para el programa de educación inicial y temprana. Tuvimos hace 2 o 3 años 1,000 millones, luego se redujeron a 750 millones, luego a 500, y ahora para este año hay nada más 300 millones de pesos. Yo coincido en efecto que los que tiene la asociación el Frente Popular Tierra y Libertad en varias partes del país, pero me refiero a los de Nuevo León, están muy bien evaluados, han recibido reconocimientos del Banco Mundial, etcétera, etcétera, son los que más conozco, así que justamente en estos días tendremos una reunión con ellos para poder ver la manera de seguirlos apoyando. Hay un detalle administrativo que no es competencia de la SEP, que hay un acuerdo de 2010 o 2011 suscrito por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, donde a estos CENDIs se les adscribe como parte de la Secretaría de Educación, pero no lo incorporaron suficientemente a los presupuestos estatales. En cualquier caso, hay que apoyarlo, me parece que es un esfuerzo importante que se hace, y justamente el día de mañana tendremos una reunión con los dirigentes del Frente para poder apoyarlos en esta noble causa, y me parece, insisto, es un mensaje que dejo, que ojalá hubiera en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 un apoyo significativamente mayor que para la educación, que para otros tipos educativos, para el caso de educación inicial y temprana. Para réplica, tiene la palabra por 2 minutos el diputado Fernández Noroña. La verdad es que, cierto, lo que dice, que los datos son sobre el censo de la fecha que planteó, pero no dice los datos actuales, da cifras que no te dicen nada. No debería existir en México una escuela sin baño para los niños, una, no debería haber una que no tuviese electricidad, una. Somos una potencia a pesar de los pésimos gobiernos, la 13ª economía del mundo ha caído, vamos creo que en la 16 y en caída libre, y aún así no debería haber las condiciones que tienen las escuelas públicas del país, ni una donde los niños no tuvieran pizarrón, ni una donde los niños no tuvieran dónde sentarse, una sola no debería existir, y existen con los datos que he proporcionado y que el funcionario no desmiente, ni uno solo. La verdad, da mucha indignación. Yo quiero mantenerme tranquilo, he estado ahí escuchando toda la comparecencia, aburrido como una ostra, oyendo un país que no existe más que en la mente de ellos, más que en su percepción. No se enteran que perdieron el 1 de julio, no se enteran que volvieron a perder el fin de semana, no se enteran que el país va para otro lado, y no tienen el mínimo de decencia de venir a decir aquí, bueno, esto es lo que hicimos y hasta aquí llegó, sino todavía
ay, a ver si se salva algo. No es nada de lo que han hecho, no es nada salvable. Son el antirrey Midas, todo lo que tocan lo hacen polvo. Estuvieron a punto de deshacerse del país. Así es que ya se van, y a los compañeros del PAN, síganle por donde van, porque nosotros sí vamos a servir al pueblo, sí vamos a cambiar el país. No habrá ni un niño ni una niña trabajando, todos irán a la escuela y llegaremos a darles de desayunar, su intervención, de comer, diputado. de almorzar en las escuelas públicas del país. No hay alusiones para la fracción, compañera. Muchas gracias por su atención.